Una corriente de gas de reciclo a alta presión, 8.3 por 10 a la 6 pascales, con 40% de hidrógeno, debe enfriarse de 560 Kelvin a 395 Kelvin a expensas del calentamiento de una mezcla líquida de hidrocarburos aromáticos, inicialmente a 300 Kelvin. El caudal de gas es de 48 kilogramos sobre segundo por los tubos, con un calor específico de 7540 julios sobre kilogramo Kelvin. El caudal de aromáticos es de 314 Kelvin sobre segundo por el casco, con un calor específico de 2240 julios sobre kilogramo Kelvin. Para este servicio se empleará un intercambiador de casco y tubo 12N con tubos en U de acero inoxidable 304, 25.4 milímetros y espesor de 12 BWG en arreglo cuadrado con un paso de 31.8 milímetros. Estimar la longitud efectiva de los tubos y el diámetro del intercambiador. Para la solución de este ejercicio nos guiaremos con los 8 pasos indicados por Bell en su método. En este caso, para el paso 1, debemos de determinar una estimación de la carga térmica que incluye el calor específico y una diferencia de temperaturas, adicionalmente contemplando el caudal de gas que está recirculando por los tubos. Como paso 1, tendríamos que el calor Q va a estar dado por los 48 kilogramos sobre segundos por el calor específico, 7540 julios sobre kilogramo Kelvin, y la diferencia de temperaturas, que en este caso es la temperatura de entrada en los tubos, 560 kelvins, y la diferencia de temperatura a la hora de la salida de 395 kelvins posterior a ingresar al intercambiador. Entonces, la diferencia van a ser los 560 kelvins menos los 395 kelvins. Para ello tendríamos un valor de 5.972 por 10 a la 7 watts. Bien, ahora continuaremos con el cálculo y podemos determinar que para una configuración cuyo valor de Q es de 5.972 por 10 a la 7, 5.972 por 10 a la 7 va a ser igual a considerar el valor del caudal de aromáticos por el casco 314 kilogramos sobre segundos, cuyo calor específico dice que es de 2240 julios sobre kilogramo Kelvin, y una diferencia de temperaturas que en este caso ya sabemos que el valor es de 300 kelvins a la salida, pero a la entrada tendríamos un T2 menos los 300 Kelvin. Resolviendo este punto, tendríamos una diferencia que nos indica que T2 es de 384.9 kelvins. Es decir, que la temperatura de entrada acá en el casco es de 384.9 Kelvin. Entonces, de esta manera ya determinamos las temperaturas de entrada en el casco, la de salida ya nos la daban y las diferencias de temperatura dadas en el tubo. Como paso 2, vamos a seguir utilizando este arreglo o esta configuración como guía y vamos a indicar que para el paso 2 tenemos, según la guía, que calcular la diferencia media logarítmica de temperatura. Para ello vamos a utilizar esto de acá, aquí mismo,
Ok. Y vamos a tener que hay un delta TA, caso, tendríamos un delta TA igual a la diferencia de 560 Kelvin menos los 384,9 kelvins, ambos como diferencia de temperatura, 175,1 kelvins, diferencia de temperatura a la entrada del intercambiador. Tendríamos un delta TV cuyo valor sería los 395 kelvins menos los 300 kelvins a la salida de la carcasa. Eso nos daría 95 kelvins. Adicionalmente, tendríamos una diferencia delta Tm, considerándolo, de 131 kelvins, que se refiere a tener el valor de 175,1 más 95 dividido entre 2. Continuando con el ejercicio, tendríamos que en el paso 3 vamos a estimar el factor de corrección utilizando la siguiente gráfica. En este caso tendríamos que encontrar la efectividad térmica y determinar la resistencia de ensuciamiento para que nos diga o nos muestre cuál es la posición del factor de corrección. Acá la tengo marcada y vamos a observar cuál sería el cálculo. En este caso tendríamos como paso 3 de la determinación de un valor de P como 560 kelvins menos los 395 kelvins entre 560 kelvins menos los 300 kelvin para un valor de 0,63 y un valor de R igual a 384,9 menos los 300 Kelvin entre 560 Kelvin menos 395 Kelvin para un factor de 0,51. Por lo tanto, y guiándonos con la gráfica con estos dos valores, vamos a verlo acá. Para el valor de P tendríamos 0,63. Lo podemos ver acá, 0,5, 0,6, 0,63. Y el valor de R coincidiría con 0,51. En este caso, vemos acá 0,5 que corresponde a esta posición para un factor de corrección de 0,85.
viéndolo acá. 0.8, 0.9, 0.85. Como paso 4, vamos a verificar la factibilidad de un solo casco, que en este caso es, pues mediante el método gráfico, es el más sencillo, determinar el calor transferido y la temperatura y ver si estos flujos se cruzan. Para efectos nuestros, vamos a dibujar acá la tabla. El dibujo va a quedar de la siguiente forma, siendo el eje vertical temperatura y el eje horizontal el, en este caso, el calor transferido. Entonces, tendríamos que la entrada son 560 kelvins, viéndolo acá arriba, 560 kelvins, que bajan hasta 395 kelvins. Esto para el tubo. Y para la carcasa tendríamos 384.9 kelvins del fluido de entrada, 384.9 kelvins, que baja hasta los 300 Kelvin. Entonces, por un lado tendríamos tubos y en este lado tenemos la carcasa, la carcasa. Como ven, no hay un cruce entre de temperaturas o en los flujos que indiquen que están erróneos. Para ello podríamos haber utilizado esto de acá directamente o el método gráfico, simplemente colocando temperaturas de entrada, salida, entrada, salida. Continuando, vamos con el paso número 5. El paso 5 indica que debemos estimar los coeficientes de transferencia y resistencia a ensuciamiento y nos indica que para una mezcla multicomponente de pesados, todos condensables, podemos utilizar estos valores de acá. Entonces, vamos a utilizar directamente estos valores que vienen de la tabla. Vamos a colocar acá. Y estos son los valores a utilizar para el cálculo. ¿Qué son cada uno de ellos? Cada uno de ellos lo que describe es, ponerlo acá, coeficiente de transferencia de calor, transferencia de calor. Estas son las resistencias de ensuciamiento, ensuciamiento, tanto interior como exterior, en este caso. Y acá, igual el coeficiente de transferencia de calor exterior, en este caso exterior. Y este es interior. Esos valores son estándares de esta tabla que podemos utilizar. Como paso 6, vamos a determinar
el coeficiente global de transferencia de calor referido al área externa de los tubos. Para ello, igualmente utilizaríamos la siguiente ecuación, cuyo coeficiente global depende de los diámetros exteriores e interiores y depende también de las resistencias de ensuciamiento exterior e interior y los coeficientes de transferencia de calor exterior e interior de los tubos. Y finalmente, pues utilizar la conductividad térmica del metal de los tubos. Utilizando la misma ecuación, esta de acá, paso 6. Diremos que el coeficiente de transferencia U0 va a depender 1 sobre, en este caso 1 sobre 1000, que sería este valor acá, coeficiente de transferencia de calor interior, 1 sobre 1000, más la resistencia, acá está, de ensuciamiento, el EI, que es de 1.10 por 10⁻⁴, o lo que diríamos como 0.0001 por la diferencia de los diámetros externos e internos, que en este caso, vamos a detallarlo acá arriba, dada la configuración, como los tubos son 1 pulgada, 12 BWG, según la categoría, nos diría que tendríamos un diámetro externo de 25.4 milímetros, un diámetro interno de 19.863 y la conductividad térmica de 17 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Entonces la diferencia de diámetros sería 25.4, más bien la división sería 25.4 entre 19.863, cerramos paréntesis, más el diámetro externo, 25.4 entre la conductividad térmica, 17. Esto está en watts metro cuadrado y por lo tanto acá arriba debería estar en metros cuadrados por 10⁻⁻3. Tendríamos unas diferencias de diámetro exterior 25.4 menos 19.863 entre una suma de diámetros 25.4 más 19.863 más la resistencia de ensuciamiento 2.0 por 10⁻, vamos a buscarlo aquí arriba, 2.10 por 10, 2 por 10⁻⁴ metro cuadrado, entonces sería 2 por 10⁻⁴ más 1 sobre el coeficiente de transferencia exterior, que sería 1300.
Todo ello nos suma 390,8 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Bien, este es el cálculo de los coeficientes o el coeficiente de transferencia de calor. Les recuerdo que este valor de acá van a ser el mismo que utilizaríamos en el ejercicio. Esto no cambia y la fórmula tampoco. Con el paso 7 tendríamos finalmente el cálculo de área del intercambio utilizando la siguiente fórmula. Tendríamos calor, coeficiente de transferencia, los factores de corrección y la diferencia de temperatura logarítmica. En este caso tendríamos que tomar en cuenta que el valor del área de transferencia va a ser igual a utilizar el valor de Q, valor de U, F y el delta de la temperatura logarítmica. En este caso el valor de Q es de 5,972 por 10 a la 7 entre el valor de U que ya hoy tenemos de 390,8 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Tendríamos el factor de corrección. En este caso, terminarlo acá. Vamos a ver 131. Tendríamos el factor F. 131 no, sino sería 0,85. Y la diferencia de temperatura sí sería 131 Kelvin. Para un total de área de 1372 metros cuadrados. Bien, paso número 8. Y de acuerdo a la geometría establecida al inicio del ejercicio, en la que nos indicaba que tenía que ser un arreglo específico con un número de pasos específico, podemos determinar los factores de corrección F1, F2 y F3. Entonces, nos indica que debe ser un intercambiador de casco y tubo 1,2N con tubos en U, en acero inoxidable y un arreglo cuadrado rotado con un paso de 31,8. Entonces es un arreglo cuadrado rotado cuyo paso es de 31,8, diámetro exterior de 25,4 milímetros. El número de pasos es un arreglo 1,2N y el construcción debería ser tubos en U. Por lo tanto, utilizaríamos el tema U. Continuando, tendríamos el paso número 8. Y de acuerdo a la geometría, tendríamos para F1, F2 y F3 tres valores. Para F1 es un arreglo cuadrado rotado, cuyo paso es de 31,8 y por lo tanto el F1 es de 1,54. Luego indica que el factor de corrección F2 considera un arreglo 1,2N para un diámetro interno del casco. En este caso vamos a utilizar un arreglo para arriba de 1,22. En este caso utilizaríamos 1,02, viéndolo acá. Y finalmente la corrección por el tipo de cabezal posterior, ya
indicamos que era tu bus en U, cuyo diámetro interno del casco dijimos que iba a ser 1.22 o por encima. En este caso sería un valor de 1.01. Acá. Por lo tanto, el área, y considerando el anterior cálculo, tendríamos el nuevo valor de área, el 1372 metros cuadrados, multiplicado por los tres factores que acabamos de determinar. F1, 1.54, F2, 1.02 y F3, 1.01, para un total de 2177 metros cuadrados de área. Entonces, según la figura 6.27, tendríamos un área de transferencia en metros cuadrados de 2177 metros cuadrados. Eso es una orden de magnitud superior a 10 a la 3, entre 10 a la 3 y 10 a la 4. El diámetro, el largo de los tubos efectivos, bueno, lo podemos definir, pero necesitamos entender cuál es el diámetro o la relación de la carcasa. En este caso, podemos tener la relación de 1.38, 1.52 hasta 3.05. Entonces, las posibles soluciones implican usar un DS, un L y un LDS. Yéndonos a la tabla acá, tenemos que el área de transferencia exterior de los tubos de 2177, que ronda un valor de hasta 1, aproximadamente 2000 y un poquito más acá. Podemos tener una configuración cuyo diámetro interno del casco va desde los 254, bueno, 0.338, siendo realistas, hasta 3.05. Igual lo hemos proyectado acá arriba. Entonces, para una configuración en la que podemos tener un diámetro de 1.38, vemos cómo la gráfica se comporta de esta manera hasta tocar el punto donde tenemos el área de transferencia. Eso nos marca un largo del tubo de 12 metros. Eso quiere decir que para un diámetro de 1.38 metros y un largo de 12 metros, podemos tener una relación de 9.56. También podemos tener otra configuración que sea a 1.68, por ejemplo, el diámetro, hasta la tocar acá, y bajamos en la gráfica y, establecemos un largo de 8 metros. Entonces tendríamos un largo de 8 metros para un área, un diámetro de 1.68 y una relación de 8 entre 1.68 de 4.76. Ok, entonces tendríamos dos configuraciones, que eso va a depender del área y las dimensiones del espacio en el que queremos ubicar el intercambiador, siendo cualquiera de estos valores acá efectivos para el ejemplo.